Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto para mí saludarles desde estos espacios. Pues como les había comentado en la clase presencial, eh, voy a tratar de explicar brevemente el tema para este lunes. Ustedes van a tener acceso al contenido en PDF, pero esto es más que todo como una ayuda, explicación extra. Por si en la lectura usted pues no comprende algo, pues aquí vamos a tratar eh, de dar ejemplos o ponerlo en palabras más simples y sencillas. El tema es elementos concretos del arte. Y pues tenemos tres elementos concretos que están en todo tipo de arte, sin importar si son artes visuales, artes musicales, artes audiovisuales o literarias. Estos mensajes artísticos tienen estos tres elementos en común. Nosotros podemos verlos plasmados en cada una de las obras de arte que existen. Y pues cuando hablamos de la obra de arte, o sea, nos referimos al mensaje, hay mucho que podemos observar, clasificar, analizar, pero existen tres elementos fundamentales o concretos que son inherentes a toda obra de arte, o sea, que no se le pueden quitar a la obra de arte, que sí o sí deben estar esos elementos. Estos elementos, pues son la sustancia, la forma y la técnica. Vamos a comenzar con la sustancia. Cuando hablamos de sustancia, nos referimos prácticamente a qué es lo que me está diciendo el artista o la persona que creó la obra de arte. ¿Qué es lo que quiere comunicar? ¿Cuáles son los aspectos de la vida que desea subrayar o expresar? Las emociones, sentimientos o estados de ánimo o ideas que quisiera compartir con el público. Entonces, para identificar la sustancia de una obra de arte de cualquier tipo, ya sea visual, auditiva, audiovisual o literaria, vamos a necesitar identificar esos elementos, símbolos que nos hablan sobre la idea o el tema. Entonces ahí coloco en el documento que para identificar la sustancia de una obra de arte debemos preguntarnos qué tema o idea nos está transmitiendo el autor, qué es lo que me quiere decir. Muchas veces pues tenemos que observar muy bien la obra de arte. Si es una pintura, observar los colores, observar las formas, las figuras, los símbolos. Si es música y tiene una letra, pues escuchar la letra, ponerle atención al tipo de instrumentación. Si es un cuento, si tiene alguna moraleja, cuál es el tema del que se habla, etcétera. Entonces, recuerde, para identificar una sustancia de una obra de arte debemos preguntarnos qué tema o idea nos está transmitiendo el autor de la obra. Y coloco pues un ejemplo. Y aquí tenemos una pintura. Esta pintura es de Frida Kahlo y se llama Henry Ford Hospital. Entonces, si nosotros vamos a identificar la sustancia de una pintura, que en este caso estoy poniendo de ejemplo, vamos a observar todos los elementos, figuras, colores, símbolos. Entonces, mediante toda esa lectura, vamos a identificar el tema del que se quiere hablar o del que nos está hablando el autor. Entonces, la sustancia de la pintura llamada Henry Ford Hospital, podemos ver diversos elementos simbólicos que la pintora Frida Kahlo utilizó para transmitir sus vivencias sobre la pérdida de un hijo en etapas tempranas de gestación. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues podemos ver en las figuras que se entrelazan, las formas, ¿verdad? Entonces, para identificar la sustancia debemos observar conscientemente la obra y establecer el mensaje. Usted pues va a poder acercar y ver la pintura, ¿verdad? En el documento en PDF para que pueda
notar cuál es el mensaje. En este ejemplo yo se lo estoy dando, pero para que usted con sus propios ojos pueda ver y entender el tema del que se está hablando en la pintura. Entonces, para esta obra, después de observar, podemos decir que la sustancia es la pérdida de un hijo en etapas tempranas de gestación. En este apartado, pues la pintora Frida Kahlo estableció ya sea el dolor, la angustia, ¿verdad?, de perder un hijo, y que probablemente ella lo vivió, lo plasmó de una idea personal o lo pudo observar en otras personas y lo quiso plasmar. Ese es el tema, esa es la sustancia. Una vez tenemos la sustancia, vamos a ver el segundo elemento, que es la forma. La forma se utiliza para proyectar o transmitir estos sentimientos o ideas. ¿Cuáles sentimientos o ideas? Pues la sustancia. Solo mediante una forma determinada se podrá proyectar la sustancia. Esta puede ser un poema, un cuento, una danza, un drama, una obra teatral, una canción, una novela literaria o cualquier tipo de expresión artística. La forma constituye el producto tangible del artista. Obviamente, pues para poder realizar la forma, necesitamos reglas, fórmulas, pautas, convenciones o esquemas, cualquiera que sea el término que seleccionemos. Es decir, que si yo voy a realizar una pintura, yo necesito conocer las reglas para elaborar una pintura. Si yo voy a elaborar un cuento, yo necesito saber las reglas del cuento. Si yo voy a elaborar una canción, necesito saber las reglas y todo lo que conlleva el crear una canción. Entonces, cuando hablamos de forma, nos referimos al lenguaje propio y técnico por el cual vamos a representar una idea. Entonces, sustancia es la idea, pero ¿cómo lo voy a representar o por medio de qué lenguaje, por medio de qué forma voy a representar esa idea? Esa es la forma. Entonces, siguiendo el ejemplo, en las siguientes dos obras observamos que las dos obras de arte tienen la misma sustancia. Es similar. Nosotros tenemos aquí la pintura de Frida Kahlo, Henry Ford Hospital, y tenemos también una canción, un poema de Federico García Lorca. Cuando usted se acerca, puede leer que son dos obras de arte diferentes, pero que comparten una sustancia. Las dos obras de arte hablan sobre la pérdida de un hijo en etapas tempranas de gestación. Habla sobre el dolor, el sufrimiento que eso conlleva. Pero a pesar de que hablen de lo mismo, que tengan el mismo tema, la misma sustancia, podemos ver que el lenguaje con el que está representada esa idea es diferente. En la pintura, pues hay reglas, leyes para pintar. Lo mismo pasa en el poema. Tiene sus propias reglas y sus propias leyes. Esa es la forma. Entonces, podemos decir que la pintura, su forma es pintura. Mientras que para la obra de Federico García Lorca, vamos a decir que su forma es lenguaje literario, en específico, cuento. Entonces, vamos a recapitular. Sustancia es el tema del que se está hablando. La forma, cómo el artista o la persona puede expresar ese tema, esa idea, ya sea mediante lenguaje visual, auditivo o musical, audiovisual o literario. Entonces, cuando hablamos de forma, nos referimos al lenguaje que se está utilizando. Por último, tenemos ahí el tercer elemento concreto que se encuentra en todo tipo de arte, y es la técnica. La técnica
Consiste en ajustar o combinar la sustancia y la forma. Constituye el método personal del artista para lograr su fin e implica la selección y el arreglo de sus materiales para conseguir un efecto determinado. La técnica es además el elemento que distingue la obra. A menudo se llama estilo o cualidad personal porque se trata en esencia del autoproyección del artista. ¿Ok? Y ahí tengo un ejemplo que dice: el cine, el teatro y la televisión son muy semejantes en cuanto a sustancia y forma, pero varían mucho en técnica. Vamos a ver con el ejemplo que hemos venido utilizando la diferencia, para que nos quede muy claro el concepto de técnica. Cuando hablamos de técnica, nos referimos al estilo, ¿verdad? Fíjense bien, en estos 4 ejemplos visuales, aquí tenemos la pintura de Frida Kahlo que hemos estado observando y utilizando como ejemplo, pero también tenemos 3 obras más. Ambas, todas, mejor dicho, las 4 obras de arte tienen la misma sustancia. Todas hablan de la pérdida de un hijo en etapas tempranas de gestación. Todas quieren transmitir la sensación, el dolor, el sufrimiento que conlleva este tema, la pérdida de un hijo en etapas tempranas de gestación. Comparten también la misma forma, o sea, el lenguaje visual y sus reglas. Aquí podemos ver 4 ejemplos de lenguaje visual en las artes. Todas usan líneas, puntos, manchas, color, formas, volumen. Y aún así, compartiendo la misma sustancia, la misma forma, se ven totalmente diferentes. Porque esta va a ser la técnica. En este caso, para la obra de Frida Kahlo, tenemos como estilo el surrealismo. Para la siguiente obra, tenemos al estilo realista. Para la siguiente, carboncillo. Para la siguiente, caricatura. ¿Se puede notar la diferencia? Sí, porque cada una de estas técnicas fueron elegidas por la persona o las personas que realizaron estos trabajos. A pesar de tener la misma sustancia, la misma forma, la técnica le da a la obra de arte el sello o el estilo, ¿verdad?, del artista. Entonces, recordemos: sustancia, el tema del que se está hablando. La forma es el lenguaje que yo utilizo para crear y para transmitir un tema. Mientras que la técnica es el sello personal, es los materiales que yo utilizo. La forma, mejor dicho, la técnica es el estilo de cada uno de nosotros al momento de realizar una obra de arte. En resumen, para que usted pueda definir cada uno de estos elementos en cualquier obra, ya sea una pintura, una canción, una obra audiovisual, una obra literaria, debe hacerse las siguientes preguntas. Para identificar la sustancia, la pregunta que yo hago después de observar la obra es: ¿qué quiere decir el artista con su obra? ¿De qué está hablando? Y de esa manera yo voy a obtener la respuesta, y esa respuesta será la sustancia. La siguiente, para saber la forma de una obra de arte, voy a preguntarme: ¿cuál es el lenguaje de las artes con el que está hecha la obra? Si es una pintura, entonces es una obra visual. La forma sería lenguaje visual. Si es una canción, la forma sería lenguaje musical. Si es un cuento o una novela, la forma sería lenguaje literario. Por último, ¿cuál es el estilo que tiene la obra? Si se habla de una pintura, puede ser realismo,
abstracción, impresionismo, etc. Si es una pieza musical, el género puede ser una forma de establecer la técnica, si es rap, si es hip hop, si es reggaetón, si es música barroca, si es música clásica. En un cuento, si es una fábula, si es una novela, si es una del género de terror, dramático, si es un realismo mágico, el estilo lo vamos a encontrar. Si usted no tiene mucha experiencia buscando en la apreciación de las artes, pues lo invito a que si tiene la duda, puede buscar el nombre de la obra de arte y va a encontrar la información. Generalmente se menciona la pintura tal, tiene el nombre tal, está elaborada con carboncillo o es del estilo barroco. Entonces muchas veces nos va a tocar investigar porque tal vez como no estamos familiarizados con los componentes técnicos para investigar la técnica o deducirla. Entonces ahí entra el componente de la investigación de la obra de arte. Entonces, una vez leído, porque usted lo tiene ahí en su teléfono, este documento, usted va a realizar esta actividad. ¿Cuál es la actividad? Pues dice, describa la sustancia, la forma y la técnica de la siguiente pintura. ¿Cuál pintura? Pues El Grito del artista Edvard Munch. La va a observar las figuras, los colores, las expresiones y va a contestar lo siguiente. La sustancia, o sea, el tema. ¿Qué me quiere dar a entender el autor de la obra? La forma, si es un lenguaje musical, visual, literario, ¿verdad? Y la técnica. Ahí usted va a tener que investigar qué técnica o estilo tiene la obra. Si usted ya lo sabe, pues colóquelo ahí. Si no puede establecer la técnica o el estilo de la obra, pues va a tener que investigar, ¿verdad? Pero es una investigación muy rápida porque es una obra muy popular. Entonces, hasta ahí tenemos el tema de la semana. Espero pues haya quedado mucho mejor comprendido el tema de los 3 elementos concretos de las artes. Y pues, ¿qué va a realizar? Pues copiar el contenido, leerlo y realizar la actividad que está al final de este documento, para que usted pues le quede aún más claro con un ejercicio práctico. Eso sería todo, pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.